Hola, mi nombre es Emanuel Mazo Gómez, estudiante de Ingeniería Física de noveno semestre de la Universidad de AFIT. Uno de los proyectos que lleva a cabo este semestre fue la simulación de objetos de fase para contrastar modelos de Deep Learning usados en la reconstrucción de hologramas digitales, el cual se ejecutó en la materia de Proyecto Avanzado 2 y se desarrolló de la mano del tutor Raúl Andrés Castañeda, profesor adscrito a la Escuela de Ciencias Fundamentales de Ingeniería. Antes de hablar a fondo de la naturaleza del proyecto, es necesario tratar algunos conceptos claves para la concepción del problema. Uno de estos conceptos es la microscopía holográfica digital. La microscopía holográfica digital, o DHM por sus siglas en inglés, es una técnica en la que, a partir de la obtención de hologramas de una muestra microscópica, es posible recuperar información de esta en términos de su amplitud y fase, permitiendo conocer su topología, morfología y características intrínsecas de la muestra, como su índice de refracción. Cuando se habla de un holograma, se hace referencia a un patrón de interferencia que se genera cuando un haz de referencia y un haz de objeto interfieren. Esta configuración permite almacenar en el holograma la información de la muestra. Las estrategias convencionales para recuperar dicha información se basan principalmente en dos métodos numéricos, phase shifting y compensación. Sin embargo, estos dos algoritmos enfrentan desafíos significativos debido a diversas limitaciones, particularmente la susceptibilidad de errores de cómputo, donde las variaciones de fase son discontinuas o abruptas, como es común en muestras biológicas. Una de las herramientas utilizadas para dar solución a estos problemas es la implementación de modelos de aprendizaje de máquinas, en particular modelos Deep Learning. Entre las arquitecturas más utilizadas para la recuperación de fase en DHM se encuentran las redes convolucionales, como los autoencoders, U-Net, u otros modelos más complejos, como las GAN o las EGAN. Ya que la técnica de microscopía holográfica digital es implementada en ámbitos como la medicina o la biología, resulta menester que la información recuperada de la muestra corresponda a la información real. Sin embargo, para entrenar esos modelos de recuperación de fase y amplitud se presenta un gran desafío, y es la necesidad de utilizar al menos cientos de imágenes que permitan extraer las características relevantes de los sistemas y permitir que los modelos cumplan con tareas específicas. Una alternativa a estos desafíos resulta ser la simulación de bases de datos de hologramas. Al simular estas bases de datos, se puede incorporar información detallada y precisa sobre la fase y la amplitud, permitiendo a los modelos aprender representaciones más robustas y generales, lo cual permite optimizar los procesos de entrenamiento y rectificar estos procesos. En este orden de ideas, este proyecto tuvo como objetivo la simulación de una base de datos de objetos en fase para contrastar modelos de Deep Learning usados en la reconstrucción de hologramas digitales en configuración off-axis. Para lograr esto, se propuso la construcción de una base de datos simulada de hologramas en configuración off-axis y objetos puros de fase, el diseño y entrenamiento de modelos Deep Learning basados en las arquitecturas reportadas en la literatura para la reconstrucción de fase de objetos simulados en microscopía holográfica digital, y la evaluación y contraste de la robustez y eficiencia de la base de datos construida mediante comparaciones cuantitativas de la precisión de las reconstrucciones de fase en comparación con métodos convencionales, garantizando así la fiabilidad y aplicabilidad del enfoque propuesto en diversas situaciones simuladas. Para la simulación de hologramas tenemos que considerar dos factores, un haz de referencia y un haz objeto, los cuales se pueden modelar a través de una onda plana, donde la interferencia de estas dos ondas dan como resultado un patrón de interferencia que corresponde a nuestro holograma. Cuando se calcula la transformada de Fourier del holograma, se obtienen tres órdenes de difracción. El orden de C corresponde a la intensidad promedio de la imagen registrada. Básicamente, es la luz no modulada que pasa a través del holograma, sin ser difractada. Esto no contiene información sobre la estructura del objeto holografiado. El orden +1 nos da información del objeto de estudio y el orden -1 corresponde al complejo conjugado del orden +1. Para nuestro trabajo, se simularon los hologramas garantizando una distribución aleatoria de estos órdenes, generando una configuración off-axis. Estas variaciones se realizaron por medio del planteamiento discreto de una onda de referencia, donde θ sub x y θ sub y corresponden a los ángulos de incidencia del haz con respecto a la onda objeto, en el plano del sensor. Luego de esa etapa de simulación, se realizó el diseño de dos modelos Deep Learning basados en redes neuronales convolucionales. Estas últimas son un tipo de red neuronal especializada en el procesamiento y análisis de datos que tienen una estructura de tipo grid, rejilla, como son las imágenes, para nuestro caso particular los hologramas.
Esta arquitectura está compuesta de diferentes capas convolucionales, las cuales aplican filtros a la entrada para extraer características locales. Estos filtros pueden detectar características específicas como bordes verticales o horizontales. Sin embargo, un aspecto importante en las redes convolucionales es la capacidad de reducir la dimensionalidad de las imágenes por medio de capas de tipo pooling, las cuales reducen la resolución de las características manteniendo las más relevantes. El primer modelo diseñado fue un autoencoder. Estos modelos se basan en dos etapas. La primera etapa consta de un proceso de codificación, siguiendo la arquitectura de una red convolucional, en donde se reduce la dimensionalidad de la imagen hasta un punto definido. Y la última etapa consta de un proceso de decodificación, el cual, en vez de reducir la dimensionalidad, realiza un proceso de aumento de dimensionalidad por medio de capas upsampling hasta llegar al tamaño original de la imagen. En este proceso de codificación y decodificación, el modelo aprende los procesos de reconstrucción del holograma por medio del entrenamiento. Para ello es importante resaltar que la red es entrenada utilizando como entrada los hologramas simulados y sus respectivas reconstrucciones de fase. Luego se diseñó un modelo U-Net. Una característica clave de esta son las conexiones de salto o skip connections, que conectan las capas correspondientes del encoder y el decoder. Estas conexiones ayudan a preservar la información de características de alta resolución, que de otro modo se perdería en el proceso de downsampling y upsampling. Luego del proceso de simulación, se lograron obtener 10.000 hologramas, que de igual manera corresponden a 10.000 objetos de fase, los cuales se partieron en un 70% para el conjunto de entrenamiento de la red, un 20% para el conjunto de validación y un 10% para el conjunto de testeo. Luego de realizar el entrenamiento de estos modelos, se logró contrastar la eficiencia de las reconstrucciones de fase, implementando dos métricas de comparación. La primera fue el índice de similitud estructural, o SSIM, y el error medio cuadrático, o MSE. Este proceso se realizó sobre todo el conjunto de imágenes de testeo, en donde se obtuvo un SSIM del 91% para el autoencoder y un 89% para la U-Net. De igual manera, un MSE de 4 por 10 a la menos 4 para el autoencoder y 6 por 10 a la menos 4 para la U-Net. En este proceso se observó un mejor rendimiento para el autoencoder frente a la U-Net. Sin embargo, ambos modelos fueron acertados, considerando las métricas anteriores. De todos estos procesos, se pudo rectificar la eficiencia de la base de datos simulada y cuantificar la eficiencia de modelos de Deep Learning para recuperación de fase en hologramas, dejando como trabajo futuro el mejoramiento de estas arquitecturas para garantizar mejores reconstrucciones con el fin de implementar estas en mejores modelos, como la GAN o la CEGAN. Para finalizar, la simulación de fenómenos físicos resulta un aspecto sumamente importante en múltiples ámbitos de la vida cotidiana. Para llevar este proceso a cabo y modelar diferentes fenómenos, resulta necesario una concepción global de diferentes áreas del conocimiento, como la computación, el procesamiento de imágenes, la física e incluso la ingeniería. La carrera de ingeniería física es un camino que permite al individuo concebir o fluir a través de múltiples áreas del conocimiento, permitiendo la solución de este tipo de problemas y muchos más. Si quieres saber más sobre esta carrera, puedes ingresar a este link y llenarte un poco más de este maravilloso mundo.